Vamos a leer Ruth, capítulo 1, del versículo 15 en adelante. Cuando lo tengan pueden decir, ya lo encontré. Ruth, capítulo 1, del versículo 15 en adelante. Muy bien. Dice así. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Versículo 16 dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Amada familia, ¿por qué no inclinamos nuestro rostro? Vamos a tomar un tiempo de oración. Padre, gracias porque tú estás mirando nuestra vida. Gracias, Padre, porque tú estás cuidando de nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque tú siempre tienes una enseñanza para nosotros. Amado Dios, yo te pido que este día podamos aprender acerca de ti, que podamos aprender de quién eres tú, que podamos aprender quiénes somos nosotros en ti, porque solamente en ti podemos encontrar nuestra verdadera identidad. Solamente en ti podemos encontrar nuestro propósito en esta vida. Gracias, papá, por todo lo que tú haces y seguirás haciendo. Amén y amén. Muy bien. La historia de hoy, el tema de hoy, se llama la historia completa. Creo que muchas veces vamos leyendo la palabra y nos vamos saltando capítulos o vamos leyendo las historias que más nos gustan y es bien padre ir conociendo a nuestros personajes favoritos. Creo que cada uno de nosotros tiene algún personaje. No sé, Huguito, ¿cuál es tu personaje favorito, amigo, de la Biblia? El que sea. ¿Quién, perdón? Pedro, muy bien, Huguito. No sé, Nao, ¿cuál es tu personaje favorito, amiga? La reina Esther, muy bien, sí, exacto. Entonces, hay distintos personajes, hay distintas historias, pero yo hoy quiero que vayamos viendo la historia completa. Así es como hemos titulado el tema de hoy, la historia completa. ¿Y por qué lo hemos titulado así? Porque yo estoy seguro de que la historia, o más bien, estoy seguro de lo que Dios está haciendo en la historia continúa aún hasta nuestros días. Estoy seguro de que lo que Dios ha hecho a lo largo del tiempo, lo que Dios hizo en la palabra, lo que Dios hizo en tiempos antiguos, aún lo continúa haciendo. Y por ello es que se llama la historia completa. Ahorita vamos a estar estudiando un poco más acerca de ello. Y ustedes podrían decir, ¿y Ruth qué hizo? ¿Ruth nada más cuidó a una viejita? ¿O Ruth nada más se casó con vos y ya está ahí, ¿no? Pero yo quiero que vayamos viendo qué nos enseña Ruth, qué nos enseña Ruth en su papel en la historia y otros personajes que también vamos a estar viendo, y también qué fue lo que llevó a Ruth a ese momento, qué fue cuáles fueron sus motivaciones, por así decirlo, para que ella cumpliera su propósito en la tierra. Y lo primero que yo quiero destacar de Ruth es que ella sabía quién era. Ella tenía una identidad firme en Cristo. ¿Alguien recuerda de qué pueblo era Ruth? ¿Recuerdan? Ella era moabita. Pero hay algo muy interesante aquí. Tenía la identidad bien firme en quien había creído. Tenía su identidad bien firme en quien estaba creyendo. Vamos a leer una partecita del versículo 16. Dice así: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Creo que eso es elemental cuando nosotros deseamos el ir y cumplir nuestro propósito en la tierra. Saber que pertenecemos a Cristo, saber que somos realmente hijos. Y a mí algo que me impacta y algo que me asombra
y que me animó mucho es que Ruth no se veía como esclava de Noemí. Ruth no se veía así como alguien más que nada más como la vecina de Noemí, sino que se veía realmente como su familia. Y eso es parte de nuestra identidad en Cristo, vernos como parte de la familia de Dios. Y hay algo muy interesante aquí porque Noemí nunca en la mayoría de los pasajes se refiere a ella como hija mía. Entonces, creo que muchas veces estamos preocupados por títulos, muchas veces estamos preocupados por algún cargo, yo qué sé, quizás estamos preocupados por aquellas cosas, pero lo que yo quiero animarte hoy es que recordemos primeramente nuestra identidad como hijos de Dios, primeramente nuestra identidad como hijos, antes de cualquier cosa, antes de ser padres de nuestros hijos, antes de ser el jefe del trabajo, antes de ser el maestro, antes de ser el carpintero, el que yo qué sé. Yo quiero invitarte a que te veas como Dios te ve, y ahí es cuando nos encontramos que nosotros somos hijos de Dios. Y así era como se veía Ruth. ¿Ustedes creen que ella nada más caminó desde Moab con Noemí nada más porque sí, porque se le ocurrió? No, ella caminó porque sabía que era hija de Dios. Ella caminó porque sabía que era su deber cuidar a Noemí. Entonces, hay algo muy, muy interesante aquí, que en ese sentido, en esa identidad que vamos viendo, ella comprendió que su identidad estaba en Cristo. Ella comprendió que debía valorar lo que le tocaba hacer, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a pasar rápidamente a unos capítulos más adelante en Primera de Samuel, versículo 24 al 28, ahí donde estás. Es prácticamente 2-3 hojitas nada más. Cuando lo encuentren, vamos a leerlo juntos. Dice así: Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 1, del 24 al 28. Vamos a estar bastante en estos capítulos, entonces, si quieres no cerrar tu Biblia. Muy bien. Primer libro de Samuel, capítulo 1, del 24 al 28, dice así: Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: Oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová, y todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. ¿Cuántos de ustedes se han emocionado por ver a algún artista famoso o ver a algún famoso? ¿Alguna vez han conocido a algún famoso en persona? ¿Alguien? Yo sí, me emocioné mucho una vez que vi a mi cantante favorito, Ulises, de Rescate. Es ya más o menos viejito. Entonces me emocioné mucho y parecía niño chiquito, ¿no? Y está bien, ¿no? Creo que es bastante humano, a veces emocionarse por ciertas personas. Y a lo que voy es que tiene cierto grado de importancia, pero también hay tareas que a veces nosotros no sé si las menospreciamos o no las valoramos. Y aquí en esta historia estamos viendo una madre que estaba totalmente apasionada por su hijo, una madre que estaba totalmente apasionada por lo que Dios podría hacer en su hijo. ¿Y por qué te mencionaba a este artista, Ulises? Porque muchas veces nosotros creemos que el propósito de Dios
es figurar. A veces creemos que el propósito de Dios es llenar estadios, a veces creemos que el propósito de Dios es ir y sacar 1000 demonios, y puede ser que ese sea tu propósito, pero también a veces nuestro propósito está en estas pequeñas cosas que a veces no valoramos. Está, por ejemplo, en Ana, su propósito fue dar a luz a Samuel, su propósito fue cuidar a Samuel, su propósito fue llevar a Samuel a prepararlo. Y ustedes podrían decir, no, es que es algo bastante leve, pero ¿cuántas Anas vemos en la Biblia? Muy pocas realmente. Y si no estuviera esta figura de Ana, no estaría la figura que conocemos de Samuel. Entonces, esa es la segunda parte que yo quiero ir enfatizando, que no menosprecies tu propósito, que no menosprecies lo que te está tocando hacer en esta tierra. Muchas veces, insisto, admiramos a las personas, pero realmente al único que debemos de admirar es a Dios. Ese es en primer lugar. Al único que le debemos la adoración y la honra es a Dios. Y en ese sentido, ir valorando lo que Él nos ha dado en esta tierra. En ese sentido, ir apreciando lo que nos ha tocado en esta tierra. No estoy hablando de que te conformes, sino al contrario, estoy hablando de que te apasiones por el propósito que Dios te ha dado aquí. Si yo déjame decirte que en un momento de mi vida me deprimí realmente, porque yo quería estar yendo a misiones, yo quería estar yendo a otros lugares, quería hacer y deshacer, pero en ese tiempo estaba en la escuela, estaba lleno de tareas, lleno de tantas cosas, de servicio social, y ustedes saben, y lo que a mí me pasó es que yo quería aventar la escuela. De hecho, estuve a punto de dejar la escuela, y esto no creo que nunca lo había dicho públicamente, no que fuera reprobando, porque no era el caso, pero sí estaba a punto ya de botar todo, de decir, no, yo ya no quiero nada de esto. Pero hablaron conmigo, me recordaron esta parte de que en ese momento me estaba tocando ser estudiante, en ese momento me estaba tocando prepararme, y quizás a ti en este momento también te está tocando prepararte, o quizás en este momento te está tocando enseñarles a otros a seguir la siguiente generación, o quizás simplemente todavía no es tan claro el propósito, pero Dios te va a ir revelando. Creo que es la parte que a veces más nos abruma, y aquí a lo que yo te invitaría es que te apasiones y encomiendes a Dios tu camino, encomiendes a Dios todo, que hagas las cosas como para Dios. Imagínense que Ana hubiera tenido al hijo y hubiera dicho, qué chido, ya tengo un hijo, y ya. No, ella lo dedicó a Dios, ella lo entregó a Dios, ella lo llevó a este lugar tan padre. Y me emociona tanto leer estos últimos versículos del versículo 16 del capítulo 2, del versículo 18 del capítulo 2 de Samuel, dice así: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Muchas veces estamos tan afanados en tantas cosas, muchas veces estamos en tristezas, pero yo te invito a que tú hagas las cosas como para Dios. Tú hagas las cosas proponiéndote entregarlas a Dios. En este caso específico, Ana estaba procurando la vida de Samuel. Muchas veces, por estar pensando en tantas situaciones, olvidamos a nuestros hijos, o olvidamos lo que nos corresponde hacer. Pero yo te animo a que tú hagas las cosas como para Dios. Ya para ir terminando, vamos a leer acerca de la vida de Samuel, del versículo
del capítulo 8, perdón, es que se me olvidaron mis lentes otra vez. Primer libro de Samuel, capítulo 3, del versículo 8 al 10. Dice así: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve, acuéstate, y si te llamare, dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han dicho: ay, es que Dios no me habla? Muchas veces lo hemos dicho. Y no te culpo, creo que es algo bastante humano, creo que es algo bastante natural. A veces simplemente queda esperar, pero a veces también Dios está hablando y nosotros no lo queremos escuchar. Pero en ese momento que Dios habla, en ese momento de espera, en ese momento de que Dios está tocando la puerta, a veces simplemente es: habla, Dios, que tu siervo escucha. Tener una disposición. Y si te das cuenta, la historia ahí se va completando. Primero, Ana le oró a Dios por un hijo, Dios se lo dio, Ana lo encomendó a Dios. Después Samuel, al ir creciendo, al ser cuidado por Ana, al vivir en la presencia de Dios, tenía esta convicción de decir: sí, Dios me está hablando, de decir: sí, Dios está buscando cumplir su propósito a través de mi vida. Y en ese sentido, algo que me impacta bastante de la vida de Samuel es cómo él marcaba la diferencia, cómo él marcaba esa pureza que era necesaria. Si te das cuenta, había habido bastantes jueces, bastantes sacerdotes a lo largo de estos últimos libros que hemos estado leyendo, pero Samuel marcó una diferencia y marcó el dejar el legado para su familia. Si te das cuenta, había sacerdotes que ya estaban metidos en corrupción, metidos en pecados, y él podría haberse conformado. Y es lo que muchas veces hacemos nosotros. Decimos: ay, si también Milca peca, si también Paco peca, entonces yo también voy a pecar. Y podríamos decir eso. ¿Cuántos de ustedes han dicho eso? Yo lo he dicho. Yo sé que ustedes no. Pero muchas veces lo hacemos. Pero este ejemplo de Samuel de marcar la diferencia, creo que es algo que nos debe de animar a cada uno de nosotros. Creo que es algo que nos debe de inspirar, y más sabiendo que no somos nosotros haciéndolo solos, sino que es Jesucristo haciendo su obra en nuestra vida. Muchas veces podríamos conformarnos. Si se dan cuenta, Samuel tenía muchas razones para las cuales conformarse. Hubiera podido decir: mi mamá me abandonó, Elí es un pecador, los otros sacerdotes está muy chido lo que hacen y yo quiero ser como ellos. Pero no se conformó. O podría haber dicho: yo nada más aquí soy el ayudante en el tabernáculo. Y está bien ser ayudante en el tabernáculo, pero él decidió dar un paso más, seguir conociendo a Dios, seguir en esta relación, tener esta disposición. Y a mí algo que me asombra es que Samuel toda su vida estuvo en el templo, toda su vida estuvo en el tabernáculo. Y cuando Dios lo llamó a otros lugares, cuando Dios lo llamó a enfrentar otros retos, él fue valiente, él dio un paso adelante. Si se dan cuenta, en los capítulos, les estoy dando un spoiler. ¿Por qué? Porque es la historia completa. En los capítulos siguientes, él se presentó al frente de la batalla de alguna forma. Él se presentó para pelear contra los filisteos y
y hubo un gran avivamiento en su época. Entonces, aquí no se trata de nada más hacer las cosas para nosotros, sino ir un paso más adelante, ir a pelear las batallas que nos corresponde pelear, ir y pelear por nuestra sociedad, ir y luchar por nuestra familia. Y es algo que podemos aprender bastante. Y ya para ir terminando, ya este es el último versículo que vamos a leer juntos. Hebreos 11, 31 al 40. Creo que lo voy a leer en la pantalla. Estoy muy ciego, amigos. Ok, dice así. Hebreos 11, 31 al 40. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Si quieren leemos juntos el 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Versículo 40, todos juntos. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amada familia, al principio yo te contaba que nosotros continuamos haciendo la historia de Dios aquí en la tierra. Nosotros continuamos cumpliendo el propósito de Dios aquí en la tierra. Y yo no sé si alguna vez tú te has sentido lejos de Dios. Yo no sé si alguna vez tú te has sentido que Dios se ha olvidado de ti, o te has sentido lejos del propósito de Dios. Pero lo que sí sé es que Dios quiere continuar cumpliendo su plan a través de tu vida. Lo que sí sé es que todas estas personas, Ruth, Ana, Samuel, los que leímos en la lista, todas estas personas tenían algo en común: creyeron en Dios. Todas estas personas sabían que su identidad estaba en ser hijos de Dios. Todas estas personas tuvieron disposición de ir un paso adelante, de marcar la diferencia, de no conformarse a este mundo. Yo te voy a dejar de tarea que leas completamente este capítulo 11 y 10 de Hebreos, y te voy a animar a que cuando tú leas estos versículos los apliquemos a nuestra vida. Dice, estuvieron en cuevas, estuvieron en desiertos, estuvieron en montañas. Y a veces a nosotros nos cuesta levantarnos temprano para venir a la iglesia, o a veces nos cuesta ir y hablarle de Dios a nuestra familia. Y no es para echarte la culpa, sino al contrario, es para que veamos qué más podemos hacer. Todas estas personas decidieron creer en la promesa de que Dios iba a venir por ellos, creer en la promesa de que Dios estaba ahí con ellos. Entonces yo quiero animarte hoy, si gustas ponerte de pie, vamos a ponernos de pie. Y hoy no nos toca
pelear a filo de espada, hoy no nos toca ir y matar a un gigante físico, pero sí nos toca ser valientes, sí nos toca marcar la diferencia, sí nos toca creer en lo que Dios puede hacer en nuestra familia. A veces, como Ana, nos toca cuidar a nuestra familia. A veces, como Ana, nos toca ir encaminando a nuestros hijos, ir cuidando a los que están a nuestro alrededor. A veces, como Samuel, ir y marcar la diferencia en lugares difíciles, ir y enfrentar ejércitos. A veces, aunque nunca lo hemos hecho, pero déjame recordarte que es Dios el que va a estar contigo. Déjame recordarte que no lo vas a hacer tú solo. Entonces vamos a orar creyendo, vamos a orar pidiendo que Dios fortalezca nuestra fe y que nos ayude a cumplir el propósito que tenemos aquí en esta tierra. Amado Dios, gracias por todo lo que tú haces, gracias porque tú cuidas nuestra vida, tú cuidas de nosotros. Y Padre, gracias porque tú nunca nos has abandonado, gracias porque en ti encontramos quiénes somos. Te pido, Señor Jesús, que podamos quitar todo estorbo que impide que te escuchemos, que podamos quitar todo aquello que no nos permite caminar conforme a ti. Ayúdanos a tener esta identidad firme como Ruth, ayúdanos a tener esta fe de Ana, de creer en las promesas que tú tienes para nosotros, esta disposición de cuidar aún las cosas pequeñas que a veces no vemos. Ayúdanos a ser como Samuel, de marcar la diferencia, pero sobre todo, Dios, ayúdanos a seguir teniendo una fuerte relación contigo y una fe, Dios, una fe sincera, una fe práctica. Gracias, Papá, por todo lo que tú haces y seguirás haciendo en cada uno de nosotros. ¿Qué puedo hacer